Compañeros, el día de hoy mi grupo de trabajo conformado por Kevin Sandoval y Guillén Gómez, mi persona Francisco Hernández, estaremos socializando el texto de epistemología de las matemáticas y de la educación matemática de Sierpinski y Lerman. Nosotros abordaremos el tema de la epistemología de las matemáticas. Bueno, primero que todo, para comenzar a hablar de epistemología de las matemáticas habría que hacer una breve definición de lo que es la epistemología, entendiéndose esta como una rama de la filosofía que está muy interesada en el conocimiento científico. Teniendo esto claro, la epistemología o en la epistemología se hace una clasificación de sus cuestiones, que no son más que una serie de preguntas que van encaminadas hacia el estudio del conocimiento científico, como cuáles son los orígenes de dicho conocimiento, si es empírico, si es racional, cuáles son esos criterios de validez que tiene, entre otras. Todas estas preguntas o interrogantes se pueden direccionar de dos formas, o se hace como es tradicional, de una manera general, o se establece sobre un dominio en específico, como en el texto los autores lo encaminan hacia el dominio de las matemáticas. Ok. En este sentido de ideas, hay que tener claro que algunos prefieren entablar las cuestiones epistemológicas de una manera más filosófica, como otros lo hacen de una manera mucho más científica. En pocas palabras, que trato de decir que hay algunos que buscan explicar las cuestiones epistemológicas de una manera muy racional, como cómo se llega a esos resultados científicos de una manera racional, mientras otros están más interesados en los procesos científicos, en cómo se obtuvieron esos resultados y cuáles son esos resultados científicos dados. ¿Qué pasa con esta situación? Que los actores de la epistemología comienzan a discriminar entre sus ideas. Por su parte están los matemáticos y los educadores matemáticos, teniendo los matemáticos una formación muy netamente matemática y los educadores matemáticos una formación matemática complementada con una formación didáctica o pedagógica. ¿Qué pasa con estos actores? Pues los primeros, que son los matemáticos, creen firmemente en que todo debe ser explicado de una manera racional, como se había dicho, de esos que se inclinan por las cuestiones epistemológicas de manera muy filosófica, mientras los educadores en la de formación didáctica o los educadores matemáticos no están tan interesados en llegar a esas cuestiones epistemológicas de esta manera, sino más bien en cómo fundamentar, intervenir, interpretar los procesos de estancamiento, de avances del conocimiento científico, cómo éste se desarrolla, y así de una manera pedagógica lograr intervenir en esos procesos científicos y de enseñanza. Bien, en el afán de clasificar las epistemologías surgen las siguientes. Tenemos primero la epistemología del contexto de justificación y fundacionalismo en la filosofía de las matemáticas. Bueno, acá tenemos bien claro que no todos los educadores matemáticos comparten la misma epistemología. O sea, en las cuestiones como el carácter subjetivo u objetivo del conocimiento, el rol de la cognición en los contextos sociales y culturales, o también en la relación que existe entre el lenguaje y el conocimiento. Aunque el texto también es claro en esto, que para los filósofos del siglo pasado nada de esto encaja en lo que es epistemología, sino más bien en la psicología, historia o en su defecto sociología. Acá Carnap y Reichenbach, autores, hablan de una reconstrucción racional de los procesos del pensamiento científico, aludiendo simplemente que la epistemología se encarga de sí misma. Listo, entonces esta descripción simplemente
va encaminada a comunicar y justificar su descubrimiento. Entonces, los autores en este contexto asumen que el descubrimiento y el impacto de los factores sociales, culturales, cognitivos e históricos, como ya señalé, no pertenecen a la epistemología, sino más bien a la sociología o psicología. Por acá también tenemos al señor Popper y a Lakatos. Bueno, Popper se declaró como antipsicologista de siempre y Lakatos lo siguió, pues quien era su discípulo, pero también extendió el dominio de las reconstrucciones epistemológicas a aquellas del proceso de descubrimiento que podían ser racionalizadas, como señaló mi compañero anteriormente. Bueno, aquí ya por último tendríamos, si queremos una buena aproximación a la epistemología en este contexto, en el de justificación, sería el fundacionalismo y la filosofía fundacionalista de las matemáticas, según Kitcher, son necesariamente a priorísticas, porque el empirismo es inaceptable como epistemología. Listo. Tendríamos la siguiente, que es la epistemología del contexto del descubrimiento, Poincaré y tradición francesa en epistemología. Acá, Poincaré enfatiza que el problema de la génesis de la invención matemáticas inspira el mayor interés de un psicólogo. Este concepto de invención, o más bien, como dice la epistemología, de descubrimiento, era algo valioso de estudiar, porque al reflexionar sobre ese proceso se pueden encontrar razones de los errores en matemática. Poincaré también enfatizó en los orígenes de la validez de las creencias. ¿Qué es la validez de las creencias? ¿Dónde se encuentran estos orígenes? En la intuición de los matemáticos a priori. ¿Listo? Y en su experiencia, o sea, en la verificación de un postulado. Lo malo aquí de esta intuición es que no es infalible. Llegase a dado el caso que sea falible si se somete a un test de verificación y esa afirmación llegase a ser falsa. ¿Okay? Esto por acá tenemos a el psicologismo en la epistemología estructuralista de Dieudonné. Dieudonné considera las matemáticas que son estructuralistas, en sentido de que considero las matemáticas como interacción y comparación de patrones. Para un estructuralista así como él, lo importante era que cada estructura de primer tipo fuese estructura del segundo tipo, o sea, fuese a fortiori. Este término simplemente es una forma de argumentación para la que se saca una consecuencia de una cosa en vista de la conclusión que se sacó de otra por la que se tenía menor motivo. En esta misma epistemología lo que se tiende a hacer grandes generalizaciones. ¿Por qué? Porque es que el centro, el foco de todos es la estructura. Y aquí tenemos que la prueba deductiva es el método de validación para enunciados matemáticos y entonces para esto debe aceptar axiomas, pero no como el centro de todo, no como la base, porque los axiomas pueden cumplir diferentes roles en la evolución matemática. Entonces, tenemos también que Dieudonné manifestó una preocupación en matemáticas, y es en tener un conjunto de modos de hablar de un modo concreto. Por ejemplo, las traslaciones de un entorno a otro. Entonces, bueno, él, como estructuralista, consideró que la significación y el significado de las partes de un todo, que en este caso serían las matemáticas, son solo la función del papel que juegan en ese todo, en esas matemáticas.
Bueno, ya tendríamos que entonces es muy importante la recolección, organización y síntesis de los resultados con el fin de presentarlos y comunicarlos. Y acá en esta epistemología, concluye que los educadores matemáticos tienden a ver la historia de las matemáticas de forma dramática, porque así deben preocuparse más por lo metamatemático. A diferencia de Dieudonné, que pensaba que no había discontinuidad en la historia de las matemáticas, ya que con lo matemático, como matemático, perdón, enfatiza en el componente técnico. ¿Bien? Ya la última que tenemos aquí es las aproximaciones genéticas e histórico-críticas a la epistemología en los trabajos de Piaget. Bien, bueno, aquí muy conciso, Piaget simplemente coordinó la lógica del descubrimiento científico con los datos psicológicos de forma sistemática y metodológica eh, clara, porque él consideró que dentro de los procesos de la constitución del conocimiento, en el marco de las disciplinas científicas particulares, quienes están implicados, o sea, los mecanismos, son los objetos de la epistemología. Bueno, en este momento vamos a empezar a mirar lo que son algunas visiones sociológicas de las matemáticas. Vamos a evaluar algunas de las visiones sociológicas que tienen las matemáticas en algunos momentos según algunos autores. Pero antes de entrar a ver todo este tema de la sociología, digamos, de la sociología de las matemáticas, vamos a ver un poco lo que es el constructivismo, ¿verdad? El constructivismo en sí fue una alternativa al apriorismo genético y al empiricismo. ¿Pero qué es esto del apriorismo genético? El apriorismo genético era como una corriente epistemológica que decía que solamente las personas que nacían con ciertas habilidades matemáticas o con ciertas capacidades matemáticas eran los únicos que podían estudiar o centrarse en el estudio de las matemáticas. Y el empiricismo pues hablaba también de que había un cierto grupo de personas o de individuos que se relacionaban con las matemáticas a través de la práctica. Es decir, que se relacionaban con personas que manejaban números, que manejaban matemáticas, y de esta manera pues podían aprenderlo, pero de manera práctica, empírica, ¿verdad? Y eran los que tenían, digamos, la manera o los medios para poder desarrollar matemáticas. Pero cuando llegó el constructivismo, se centra en un desarrollo cognitivo conceptual interno de la mente o de una disciplina como un todo. Es decir, que a lo que llegó el constructivismo planteó como tal de que se puede desarrollar se puede desarrollar un crecimiento cognitivo en un ser en el aspecto matemático, ¿verdad? En el aspecto numérico. Se puede desarrollar se puede lograr un desarrollo cognitivo conceptual. Y Kitcher, digamos, al ver toda esta idea, al ver todo este tema del constructivismo, pues también pensó, y por eso fue que llamó a su epistemología naturalista. Y esta epistemología naturalista se basaba básicamente en desligar un poco o salirse un poco de lo convencional. ¿En qué sentido? En el sentido de que no necesitaba o pensaba que no necesitaban algunas fuentes filosóficas en las matemáticas, por lo menos. El naturalismo como tal nace de la necesidad de un cambio de filosofía en las matemáticas, reemplazando la filosofía a priorista y fundamentalista. Yo les había dicho que la filosofía a priorista es esta que nos habla un poco de que hay personas que nacen con habilidades matemáticas y que son los únicos, o digamos las personas que tienen las capacidades para estudiar matemáticas únicamente. O sea, que el resto no puede, o que no puede desarrollar un manejo cognitivo, que no puede desarrollar como tal ideas o pensamiento matemático en el desarrollo de su vida, sino que simplemente estas personas que nacen con esas habilidades son quienes lo pueden hacer. ¿Verdad? Y a su vez también el fundamentalismo también lo quería desligar un poco de las matemáticas, ya que no estaba muy de acuerdo con estos temas. Ahora, Kitcher no encuentra necesidad de regresar a los axiomas en la búsqueda de orígenes del conocimiento matemático. ¿Cómo así que no encontraba la necesidad? Kitcher decía o planteaba de que si un axioma estaba dado,
o que si un axioma estaba determinado, no era necesario, digamos, buscar una solución o buscar replantearlo o reestudiarlo, pues sabemos que un axioma es una tautología, es decir, una verdad absoluta. Ya es algo que está dado y a partir de él podemos empezar a construir nuevos conocimientos. Kitcher, digamos, enfatizó que el medio en el que se justifican los axiomas es exactamente análogo, y esto lo comparaba con la manera en la que los científicos presentan un nuevo trabajo científico. ¿En qué sentido? Digamos que cuando un científico está presentando o va a presentar un nuevo trabajo científico, lo hace basándose en estudios o lo hace basándose en trabajos que han venido realizando anteriormente colegas o trabajadores que han venido trabajando en el mismo tema, en el mismo campo, ¿verdad? Igual pasa en las matemáticas. En las matemáticas, para desarrollar una nueva teoría matemática o para desarrollar un axioma, se necesitan de otros axiomas, se necesitan de otras, digamos, teorías o otros trabajos que ya estén terminados o avanzados y demostrados para poder empezar a construir nuevas teorías matemáticas. Que es lo mismo que, digamos, decía Lakatos, que concordaba mucho y tenía mucha concordancia con Kitcher en este sentido, que afirmaba que el naturalismo aporta una dimensión histórica a las cuestiones de la génesis y justificación del conocimiento y la hace inseparable de las cuestiones del crecimiento del conocimiento. Y dice una frase, digamos, que me marcó mucho y que quise, digamos, resaltar aquí, que dice que el conocimiento matemático es un producto histórico. Cuando habla de que es un producto histórico, nos quiere dar a entender que es la recopilación de todo, digamos, de trabajos que se han venido haciendo a través de la historia, que han venido haciendo, digamos, otros investigadores matemáticos o otros matemáticos. Es la recopilación o la unión de varios axiomas para desarrollar nuevas teorías, para desarrollar nuevos conceptos o nuevos métodos matemáticos, tanto de implementar matemáticas como de estudiar y de enseñar matemáticas. Parte de esto también nace, digamos, Wittgenstein y Lakatos. Wittgenstein tenía una visión de las matemáticas, una epistemología, un pensamiento epistemológico muy diferente al que tenía, digamos, Kitcher. Y la gran mayoría de los matemáticos no estaban en mucha concordancia con lo que decía Wittgenstein. Entonces, Wittgenstein decía que el proceso de generalización de enunciados matemáticos, más bien que ser una opción mecánica, lógica y formulismo, o una correspondencia con la intuición, es decir, intuicionismo, y la gran mayoría de los matemáticos no estaban muy de acuerdo con este tema, ya que Wittgenstein afirmaba o decía que para desarrollar un enunciado, digamos, o para poder resolver un enunciado o diseñar un enunciado matemático, el matemático tenía que hacerlo de manera empírica, que no había ningún proceso o ningún mecanismo, ninguna, digamos, algoritmo definido para poder hacerlo, ¿verdad? Y Lakatos no estaba muy de acuerdo con esto. Entonces Lakatos, su trabajo fue influenciado mucho por el trabajo de Wittgenstein, pero no porque estuviese de acuerdo, sino porque Lakatos estaba bastante de desacuerdo y su trabajo lo basó más que todo en refutar la posición de Wittgenstein y en las afirmaciones de Wittgenstein, ¿verdad? Las refutaba y todas esas propuestas pues fue creando como tal también su documento y su epistemología Lakatos con respecto a las contradicciones que tenía con Wittgenstein, ya que Lakatos proponía que las posiciones clásicas llamadas logicismo, intuicismo y formalismo eran programas euclidios centrados en el desarrollo de las matemáticas como sistemas que aseguran la transmisión de la verdad desde axiomas indudables. Aquí ya Wittgenstein hablaba de los axiomas, que nos hablaba también Kitcher, teniendo un poco de concordancia en este tema, por medio de ciertos procedimientos deductivos hasta enunciados igualmente seguros. Para finalizar, hay que hablar de la epistemología del significado, que para algunos actores de la epistemología y su estudio, como Frege, es indistinguible de la epistemología de la validez y la igualan la epistemología del significado con condiciones de verdad. Y ahí es donde entra un interrogante muy específico, que es si esto es correcto: igualar las epistemologías del significado con condiciones de verdad. Y
la respuesta a este interrogante es que para algunos es inaceptable la igualación con condiciones de verdad, y son para aquellos que no están interesados con la creación de teorías coherentes, sino de teorías coherentes de la comunicación, sino más bien están interesados con una comunicación exitosa, para así pues construir una mejora en la práctica de la enseñanza. Y es aquí donde podemos decir que los educadores matemáticos muestran un interés por esto, ya que, por ejemplo, muchas veces la comunicación estricta bajo un lenguaje matemático no propicia que los estudiantes aprendan. Para algunos les cuesta mucho entender la comunicación bajo el lenguaje matemático estricto, y en la práctica de la enseñanza bajo estos prototipos se puede establecer que no es necesario tener una comunicación bajo el lenguaje matemático estricto para lograr una comunicación con éxito, que hay otros métodos para la práctica de la enseñanza y para que ésta sea exitosa. Muchas gracias, compañeros, y fue un placer hacer nuestra presentación. Espero tengan un excelente día.